seguir adelante con la predicación. Sí, yo tengo. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo haremos en el libro, en la carta, mejor dicho, de Primera de Juan. Y estaremos partiendo del versículo 8 del capítulo 4. Está bonito el himno, ¿verdad? La letra está inspiradora y les vamos a pedir a los muchachos que lo incluyan en los próximos 2 o 3 domingos para poderlo aprender, ¿verdad? Que lo pongan ahí en ese lugar donde lo pusieron ahora, está perfecto, en el segundo lugar para repasarlo y ya poderlo cantar, ya que quede ahí en el acervo de los himnos que presentamos delante del Señor para alabar y glorificar su nombre. Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos se quedó sin pila el celular. No sé, me gustaría comisionar a alguien que me avise cuando ya hayamos cruzado la línea de 40 minutos. Mi esposa es buena para eso. ¿Me puedes avisar, Rita? Cuando a partir de predicar, ¿verdad? Ahí pon tu teléfono porque los predicadores tenemos esa debilidad, ¿verdad? A menos que no se haya preparado el mensaje, ¿verdad? O esté en un punto de nervios muy alto. En 5 minutos hace la introducción, los puntos del mensaje, las aplicaciones y las conclusiones, y voltea a ver el reloj y todavía le quedan 3 minutos de los 10 que le dieron. Pero cuando el Señor toma control es menester para cuestión de orden. A partir de que empieza a predicar, no sé qué hora son ahorita, y nada más ponle ahí 40 minutos ahí y me levantas la mano así, me haces, mira. Ok. Y de esa manera vamos a poder avanzar. Dice la palabra de Dios así entonces, si están en su Biblia, en Primera de Juan 4, lean conmigo, bueno, lean en silencio, yo le voy a indicar cuando me acompañe, pero voy a empezar la lectura en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Leeré a manera de apéndice el versículo 7, porque aunque no invertiremos mucho tiempo en él, o no es parte necesariamente de los puntos del mensaje, se mencionará. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es que ahora que hemos leído estos 4 versículos, 7, 8, 9 y 10, voy a pedirle que lea conmigo en voz alta, no se quede calladito, participe de la lectura de la palabra de Dios. Y leamos todos juntos el versículo 10. Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok, bueno, vamos a tratar de hacerlo una vez más ordenadamente. No le hace que se oiga así un poquito amontonado, pero prefiero eso a que se quede calladito ahí. Participe, ¿ok? Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
El título de este mensaje, Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. No voy a negar que esta tarde estoy cargado, estoy conmovido hasta los huesos por la sublime gracia de Dios. Qué privilegio poder predicarles acerca del amor de Dios, pero qué frustración, porque no importa cuánto lo estudie, no importa cuánto lo busque, no va a conseguir un buen resultado si de describir y de proclamar y de predicar acerca del amor de Dios se trata. Esa carga o esa frustración pues nos lleva a quienes tenemos el privilegio de predicar, abandonarnos a los brazos de Dios y a la hora de abordar este tema del amor de Dios, dejar que sea Él el que hable y uno simplemente ser instrumento de Él. Cuando tocamos entonces el amor de Dios en esta parte de la palabra de Dios, lo que lo hace más trascendente es que ese amor de Dios no se quedó en Dios, nos lo impartió. Él nos amó a nosotros. Hoy día hay en las corrientes denominacionales una falsa religión, una tendencia marcada y declaradamente herética. Tendencia que mensajes como el de hoy habrá de erradicar de la mente y del corazón de muchos que profesan ser cristianos sin serlo, y ojalá que este mensaje los pueda traer a la verdadera conversión, y de muchos que además de profesarlo son verdaderos cristianos, pero que por nunca haber sido instruidos según la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, son acarreados y arrastrados en esas tendencias que flagrantemente ofenden a Dios. Esa tendencia veladamente asume que la salvación es por obras. Y es que me estoy refiriendo a todo aquello que se dicta como prerequisito para ser salvo, prerequisito para ser hijo de Dios, para poder ser un verdadero creyente, un redimido de Dios, un justificado por la fe. No me dejará mentir si solo se detiene un poco a pensar cómo es que el señorío de Dios es burda y ofensivamente arrebatado al Todopoderoso, intercambiándolo por el absurdo libre albedrío del hombre. Otra etiqueta de esa herejía es el decisionismo. Se dice, el hombre tiene que decidir. La salvación es una decisión del mortal. Blasfemia. Blasfemia. La salvación del hombre, según esa sagrada revelación, es para los elegidos del Señor, por su pura, preciosa, gratuita y soberana gracia. Nada más. Pido a Dios que estos 4 versículos que le voy a leer se vuelvan el puntal con el cual usted pueda explicar y pueda presentar defensa delante de quienes le cuestionan. ¿Cómo es que tú eres salvo? ¿Cómo es que tú veniste al conocimiento de Dios? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Y cómo es que llegaste a ese punto? Y le voy a invitar a que vaya a Efesios capítulo 1. Y daré lectura a los versículos del 4 al 7. Mire, son 4 versículos. Efesios 1. Si se da cuenta, Efesios 1, voy a empezar en el versículo 4, y luego el 5, y luego el 6, y luego el 7. 4 versículos. ¿Ok? No recuerdo haber oído una prédica específicamente centrada en este pasaje. Tal cual. Se usan muchas veces estos versículos para apoyos de muchos mensajes, pero
Voy a invitarle a pensar, y a lo mejor suena un poco cruel, pero vamos a pensar en la herejía como un individuo. Usted sabe, la herejía es todo el engaño, todo aquello que está errado de la verdad. Así es que le voy a invitar a pensar en la herejía como si fuera aquí un individuo. ¿Okay? Voy a retar a su imaginación. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículos del 4 en adelante. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Hasta ahí, ¿verdad? Ese es el versículo 7. Ok. En esos 4 versículos voy a volverlo a leer y voy a ir mencionándole las doctrinas que abarcan, cuando menos estas que tengo aquí mencionadas. ¿Ok? Voy a volver a leerlo, dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está la doctrina de la elección divina. Para que fuésemos santos, santificación. La doctrina de la santificación. En Él antes de la fundación, y sin mancha, justificación. Justificación. Por eso delante del Señor los justificados Él nos verá con ropas blancas. La justicia de Cristo en nosotros. La justificación. Dice delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Ahí está la predestinación. Para ser adoptados, la adopción divina. Y ya llevamos 5 doctrinas. ¿Ok? Hijos suyos por medio de Jesucristo, la expiación. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Y esos pecados fueron los que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Luego dice, Jesucristo, suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, su soberanía, en pleno ejercicio, su amor infinito. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la gratuita y soberana gracia de Dios, otra doctrina. Dice, por la cual nos hizo aceptos en el amado, regeneración, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención. 10 doctrinas. Elección divina, santificación, justificación, predestinación, adopción, expiación, soberanía, gratuita y soberana gracia, regeneración y redención. El punto seco de este despliegue doctrinal se ancla en el amor, en el hecho fehaciente, indiscutible, inobjetable de que Él nos amó a nosotros. ¿Se acuerda que le dije que le invitaba a pensar en la herejía como un individuo aquí? Pues ahora imaginemos a la herejía en un paredón, en donde con una metralleta de verdad vamos a desbaratarlo. Ahí quedó, con pura verdad. Pura verdad. Y decía yo el punto seco. Usted entiende, yo le he explicado lo que es el punto seco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando se va a trazar una circunferencia con un compás, el punto seco es el centro de la circunferencia. Ese es el punto seco. Y alrededor de ese punto seco se traza el círculo. El punto seco de este bagaje doctrinal es el amor de Dios. Ahí está el amor. El amor. El amor de Dios. El amor de Dios en su elección divina. El amor de Dios en su santificación. El amor de Dios en su justificación. El amor de Dios en su predestinación. El amor de Dios
al adoptarnos, al expiar nuestros pecados, el amor de Dios desplegando su soberanía, el amor de Dios gratuita y soberana gracia, el amor de Dios regeneración y el amor de Dios redención. Punto seco, el amor. Y Él nos amó a nosotros. Así es que, ¿les parece si abordamos el mensaje? Porque esto fue la introducción. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor. Bendícenos Señor, cautívanos. Que tu espíritu con nuestro espíritu Señor finque las convicciones que cada verdadero creyente ha de fincar en su interior para honrarte y para glorificarte a ti. Y también para que, si acaso, Señor, tu palabra convenciera de incertidumbre con relación o con respecto a la verdadera identidad espiritual de alguno aquí, Señor, este día tu palabra de vida y de fe y causa arrepentimiento y hay una conversión verdadera a partir de ahora. Entrego pues este mensaje en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Desde el versículo 7 encontramos la expresión afectiva con la que nos escribe Juan. Amados, amados. Tanto la definición como la descripción que el escritor sagrado hace respecto de la manifestación del amor de Dios sirven de motivos para el amor fraternal. Es por eso que en primer plano leemos la exhortación, que es el amor mutuo, cuando dice amémonos unos a otros, amémonos unos a otros. El siguiente plano lo cita como el primer motivo, el amor de Dios como constitutivo eterno y esencia de su propia naturaleza, pues sigue diciendo unos a otros, porque el amor es de Dios, el amor de Dios como constitutivo eterno y esencia de su propia naturaleza. Y el tercer plano, su manifestación histórica en la donación, en haber dado a su Hijo unigénito al mundo. Una declaración que está ahí en el versículo 3 dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Considerando entonces ese versículo transicional, llegamos al punto número 1 de nuestro mensaje. Y vemos ahí que hay una doble negación a la virtud. Una doble negación a la virtud. ¿Por qué? Porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Conocer para poder amar. Como la negación es doble, entonces también es doble la pregunta. Y la presentaremos así, negativa, porque es una doble negación de la virtud. ¿No conoce usted a Dios? ¿No conoce usted a Dios? Saber de Dios es una cosa. Saber acerca de Dios es otra. Ya conocerlo es otra. A partir de poder afirmar que sí le conoce, esa afirmación exige necesariamente profundizar en la interrogante. ¿Qué conoce usted de Dios si dice conocerlo? Eso que conoce de Él, ¿cómo lo llegó a conocer? ¿Cuándo y en dónde estaba cuando intimó lo suficiente con Dios como para poder decir que lo conoce? ¿No será que lo que conoce de Dios son solo presuposiciones seculares? ¿No será que lo que conoce de Dios es presuposiciones históricas? ¿No será que lo que conoce de Dios son presuposiciones religiosas? Considere. ¿Y qué si usted solo lo conoce, pero superficialmente? ¿Qué si lo conoce, sí, pero convenencieramente? ¿Qué si lo conoce,
de acuerdo a las tradiciones, que tiene que ver con las versiones denominacionales, versiones de un Dios que se sujeta a las disposiciones o deseos de sus criaturas. Hágame el favor. No puedo estar más de acuerdo con Paul Washer cuando dice: muchas congregaciones adoran a un Cristo que crearon en su mente, no al Cristo de la Biblia. Por eso la pregunta está ahí: ¿no conoce usted a Dios? Dígame, ¿qué sabe usted de su soberanía? ¿Qué sabe usted de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia? ¿Qué podría compartirle usted a alguien de su fidelidad, de su misericordia, de su justicia, de su celo, de su ira, de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad, de su inmutabilidad, de su eternidad, de su gracia? Y la lista continúa. Oh, hermano, todo eso, sí. ¿Y usted cree que lo conoce? ¿No conoce usted a Dios? Yo creo que ya se está contestando. La negación, dijimos, es doble, porque dice que el que no ama no le ha conocido. Ya vimos la primera interrogante: ¿no conoce usted a Dios? Pero vamos a ver, ¿no ama usted a Dios? Esa es la segunda interrogante. ¿No ama usted a Dios? ¿No lo ama? No, sí, hermano. Citaremos el atributo que este mensaje nos llama a considerar esta tarde: su amor. Es un atributo de Dios. El que no ama, a la pregunta: ¿no ama usted a Dios? Yo sí amo a Dios, predicador. Si así es, si así fuese, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si le ama, se sacrifica por Él, por sus preceptos, por sus principios, por sus disposiciones, por sus ordenanzas. Y cuando digo se sacrifica, es tener una actitud de negación, de renuncia, de privación, de generosidad y de altruismo, tanto por Dios como por el prójimo, sin cuestionamiento alguno. En ese orden: por Dios y por el prójimo. Si le ama, se sacrifica. Le pregunto: ¿no ama usted a Dios? Porque nuestra negación, renuencia, privación, generosidad y altruismo a veces está a disposición de Dios, pero limitado, condicionado. ¿No ama usted a Dios? ¿Por qué? Porque si le ama, le teme. Le teme. Un reconocimiento total de su supremacía, de su soberanía, que provoca reverencia y que nos ubica ante Él con todo respeto. Él es mi todo y yo solo una más de sus criaturas. Oh, pero la corriente denominacional dice que tú eres el todo. Y Dios es tu súbdito, al que le puedes dar órdenes, al que le puedes exigir, le puedes pedir y le puedes demandar. Es que si le ama, número uno, se sacrifica, número dos, le teme. Si le ama, ¿no ama usted a Dios? Si le ama, le obedece. Note usted, esta nota la tiene Matthew Henry. Si le ama, le obedece. Se sujeta a su divina autoridad antes de ser sometido por su soberanía. ¿Le ama? Okay, se sujeta, dócil. No hay cuestionamientos, no hay, dócilmente se sujeta.
Cumple en tiempo y forma con sus ordenanzas, sus principios, sus preceptos, y así dócilmente cede a la más mínima indicación del que lo ordena. Tal vez usted esta tarde escuchará algo que nunca había oído, o a lo mejor lo había oído pero nunca lo había asimilado y hoy Dios se lo revela. Ahí está una nueva indicación. Si le ama, lo obedece. No solamente sacrifica, le teme y le obedece. Si le ama, lo prioriza. Lo prioriza. Es que la naturaleza espiritual del verdadero creyente no ve ni concibe a Dios como lo primero en su vida. ¡No! Lo concibe y lo percibe como el único. Y digo esto porque cuando allá en Mateo 6:33 su revelación nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos entender que ese primeramente se refiere a su reino e incluye un segundo lugar, ¿verdad? Lo primero es su reino y luego dice y su justicia. Tenemos primero y segundo, ¿cierto? Pues se refiere al reino y se refiere a la justicia, pero no se refiere a Dios. Sí, su reino es primero que todo lo demás, pero por encima de lo primero está el único. Por encima de lo primero está lo único, el único. Juan 17:3 lo dicta clara y contundentemente. Y esta es la vida eterna. El Padre hablándole al Hijo en esa relación sacerdotal. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Una doble negación a la virtud. ¿Usted le conoce? ¿No le conoce? ¿Sí le conoce? ¿Usted le ama? ¿No le ama? Sí le ama. Él nos amó a nosotros. Número 2, identificación de su esencia divina. Porque Dios es amor. Una configuración de su divinidad y podríamos atrevernos a lo mejor a decir de la composición de ese misterio de su Trinidad de origen. Nos dice no que ama, verbo, sino que es en su esencia. El mismo fruto del Espíritu. Dios es la total y más amplia expresión de su atributo, amor. Allá en Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor. Ese cuál amor es una expresión que tiene que ver con algo superlativamente extraordinario. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, refiriéndose a la calidad excelsa y celestial de ese amor. Y Juan lo escribió con gozosa admiración, validando que nuestra filiación divina es fruto del sublime amor que Dios nos tuvo. Porque usted y yo no lo merecíamos, no. Porque Él es amor. La teología retributiva es una más de las blasfemias de las denominaciones de hoy en día. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que hacer esto y esto. Y si no lo haces, no vengas a pedirle a Dios que te bendiga, porque pues qué cara vas a tener. Como si se tratase de hacer trueque con Dios, ¿no? Esa es la teología retributiva, muy famosa de los católicos, ¿verdad? Lo decía en un devocional de la semana, creo, no sé si lo recibió o lo escuchó usted. Gente que asume que por llegar con las rodillas sangrando a la basílica, pues ya tiene derecho de exigirle a la Virgen que le cumpla lo que quiere, ¿verdad? Y 1 kilómetro o 2 o 3 kilómetros antes de llegar a la basílica y va la gente de rodillas. Y ya cuando llega, dice, pues mira, ya vine, mira, aquí están mis rodillas, apiádate de mí,
apiádate de mi hijo enfermo, apiádate de mi papá que está, o de mí, haciendo troques. La razón por la que Dios nos amó es porque su amor sobrepasa cualquier idea absurda que podamos tener, y no hay nada que podamos hacer usted y yo para traerle un trueque a Dios. Mira, Señor, si tú me bendices con esto y con esto y con aquello, yo voy a hacer esto por ti. Es garantía de que Dios te vomita, porque pensaste que podías comprar el favor de Dios. ¿Con qué? ¿Con obras? ¿Cómo le dice Isaías a las obras? Trapos de inmundicia. ¿Y qué son los trapos de inmundicia, dirá usted? Los trapos de inmundicia, esos eran aquellos trapos que se colgaban en los postes en las entradas de las aldeas y de los pueblos. Y dado que los leprosos, por su condición de enfermos, eran expulsados de la ciudad, de la sociedad, ahí ellos tenían que estar fuera de la ciudad. Pero en su necesidad de alimentarse, o si se aproximaban a la ciudad, entonces ellos tenían que llegar a ese poste, agarrar el trapo que estaba ahí y limpiarse toda la pus que tenía en sus llagas, ¿verdad? Para no entrar escurriendo en pus a la ciudad, ponerse su abrigo y agarrar una campana y gritar: inmundo, 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 inmundo. Ese trapo con el que se habían limpiado lo dejaban ahí secando al sol, de manera que el siguiente leproso, o el mismo leproso, a los 2 o 3 días, si necesitaba entrar otra vez, iba y agarraba ese trapo de inmundicia y se volvía a secar. Pues es como la palabra de Dios compara las obras. Notamos entonces que Dios es amor, y si nos bendice o nos deja de bendecir, ¿sabe por qué? Es por su amor. Por su amor. Esta definición es tan asombrosa. John Phillips lo dice, o hace un comentario aquí. Esta definición es tan asombrosa, la del amor de Dios, que hizo decir al gran Agustín de Hipona, un teólogo, en su comentario de esta epístola: ¿qué más podría haberse dicho, hermano? Si en la alabanza del amor nada se dijese en las demás páginas de esta epístola, o en las demás páginas de todas las Escrituras, y solo oyésemos o leyésemos esta palabra del Espíritu de Dios, que Dios es amor, ya no tendríamos que buscar ninguna otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más necesita que el amor de Dios? Recuerda, el título de este mensaje es que Él nos amó a nosotros. Número 3, hecho probatorio en la eternidad, porque dice el versículo: envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Dios Padre, en ejercicio interactivo de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es enviado para expiar sustitutivamente los pecados de sus elegidos. Y estos, una vez traspuestos, es decir, los pecados, confirman la vida espiritual dada por Él y depositada en los suyos, vida eterna por Él, por Cristo. El versículo 9 empieza diciendo: en esto se mostró el amor de Dios. Ya no estamos hablando nada más de que Dios es amor, pero estamos hablando de cómo lo demuestra. ¿Sabe por qué? Porque el amor ha de mostrarse. Usted y yo no podemos experimentar el amor si ese amor no se demuestra. Y desde ahorita le digo, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros decimos amar, pero no expresamos que amamos. Y eso ya no podemos decir con una tranquila conciencia que es amor.
En esto se mostró el amor de Dios. Esa expresión en el original se define mejor como manifestó en lugar de expresó. Exponer, sacar a la luz, hacer evidente. No solo se manifestó lo que es, se manifestó su obra, sus múltiples actividades. Toda su actividad es una actividad amante. Si Él crea, crea por amor. Si gobierna, gobierna con amor. Si juzga, juzga con amor. Todo cuanto hace es la expresión de su naturaleza, que es amar. Así lo certifica la carta de Juan. Él envió a su único Hijo al mundo para mediar y propiciar la ira del Padre. Y así, al ser colgado en la cruz del Calvario, fue la suprema manifestación de su amor. Yo no sé cuántos lo han leído, pero si ya lo leyó, gloria a Dios, será recordatorio. Pero si no, vaya conmigo ahí a Romanos 5, versículos 6 en adelante. Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos han de morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El punto número 3 dice, hecho probatorio en la eternidad. Con este pasaje le pregunto a usted, ¿tiene suficiente para que vea que está aprobado? Porque la explicación es llana. Cuando Cristo dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Y luego el versículo 7 nos sienta en un parámetro de comparación. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Caray, pues se valdría, ¿no? Es tan buena la madre de Calcuta que si necesita un trasplante de corazón, pues ella es buena, es una buena mujer. Y yo tengo, no sé, estoy en coma, pero dejé certificado que si alguien necesita alguno de mis órganos, se lo done. Bueno, pues ¿sabes qué? Pues al cabo este cuate está en coma, quítale el corazón y pónselo a la madre, es compatible. ¿Por qué? Pues porque la madre es buena. Si con su corazón ella se va a rehabilitar y va a poder seguir en el ejercicio de su bondad, vale la pena, es muy buena. Pero dice la palabra de Dios que Él murió por los impíos. Por eso el versículo 7 presenta esa hipótesis. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mira lo que hace el amor de Dios cuando en el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Probado, quedó probado. El efecto probatorio en la eternidad del amor de Dios. Número 4. Aclaración de origen espiritual. Va a ser necesario aclarar aquí, porque esto es una manera torcida de creer, aún de muchos evangélicos. Vamos a aclarar, vamos a hacer una aclaración, quise decir, de origen espiritual. No en que nosotros hayamos amado. No en que nosotros hayamos amado. No en que nosotros, esa es la frase que debe llamar nuestra atención. Eso nos va a llevar a aclarar lo que tenemos que aclarar en este punto. No en que nosotros, dice, hayamos amado. Ya el versículo 19 del mismo primera de Juan 4 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso sería suficiente para que ya quedara aclarado. Es que nada en relación con la obra de Dios
que resulte en la salvación de los suyos. Nada depende de nosotros. La conexión aquí se da con el haber amado. El haber amado. Pero bien podríamos hacer nota de una larga lista. No es que nosotros hayamos amado, es decir, nosotros amando a Dios. No es que nosotros le hayamos amado. No, hermano, es que la verdad es que ahora sí yo quiero acercarme a Dios. Y, ¿sabe qué, hermano? Es que yo, la verdad es que... Espérate, la obra redentora no consta en que nosotros le hayamos amado. El versículo 19 ya lo dijo claramente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nada en la obra de Dios entonces tiene mérito de parte nuestra. Porque así como a la letra el versículo dice, no en que nosotros hayamos amado, bien podríamos mencionar una larga lista. No en que nosotros hayamos querido, no en que nosotros hayamos buscado, no en que nosotros hayamos pedido, no en que nosotros hayamos deseado, no en que nosotros hayamos perseguido. No, nunca estuvo, está o llegará a estar en nosotros. Versículo 10, no en que nosotros. Estábamos en Romanos, vamos ahí al 9. Romanos 9. Gracias a Dios, ya estoy en el penúltimo punto. Romanos 9. Si quiere ir conmigo, lea ahí en silencio, porque lo que acabo de declarar está fundamentado en estos 3 versículos. Nunca está o llegará a estar en nosotros. Por eso es que dice, no en que nosotros hayamos amado, por eso precisamente, pero lo vamos a respaldar con Romanos 9. Dice el 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿De quién entonces depende? ¿Qué dice ahí? Sino de Dios. Sino de Dios. ¿Que qué? Que tiene misericordia. 18. De manera que de quien quiere, ¿quién? Dios. Tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Verdad? Platicando con un hermano en la semana, una visita pastoral que hice, me hablaba de una entrañable amistad que tiene con alguien que ya traspasó estas dimensiones, ya murió de manera súbita, repentina. Y me comentaba el hermano, dice, yo le decía, yo apreciaba a ese muchacho. Éramos tan estrechos, éramos casi como hermanos, familiares, así. Confianza, él venía aquí a mi casa, convivíamos, íbamos a la carne asada con mi familia, ellos venían con la mía, no sé. Dice, y muchas veces yo le dije, muchas veces yo le hablé, y él me llegó a decir que él no creía en Dios, que él no creía en Dios. ¿De dónde surge esa dureza? De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Sigue diciendo el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa pregunta, hermano, debe quedar en nuestra mente, en nuestra memoria, para todos los días que estemos aquí en esta vida. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y funciona ambivalentemente, es decir, en ambas direcciones. Si Dios te endurece, no importa cuánto quieras buscar a Dios, nadie ha podido vencer su voluntad. Y si Dios tiene misericordia de ti, por mucho que te rebeles, Dios te va a someter.
Habiendo entonces dicho esto, versículos 16, 18 y 19 de Romanos 9, aclaramos el ejercicio del amor de Dios. Él nos amó a nosotros. Llegamos entonces a la corrección resolutiva del error, al error posicional, número 5. Vamos a corregir, así como en el anterior punto, en el número 3 probamos, en el 4 aclaramos, aquí en el 5 vamos a corregir resolutivamente el error posicional. Porque dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Bueno, gloria al Señor. Y mire que se da de una manera chusca. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mi esposa y yo éramos novios, su hermana trabajaba en Aeroméxico y yo había ido a Guadalajara, nos conocimos y nos casamos en Loreto, Baja California Sur. Y había yo ido a Guadalajara, que es de la ciudad donde yo me crié. Y entonces volé a Loreto, pero aunque mi esposa iba a ir por mí al aeropuerto, yo iba a llegar como a la 1 de la tarde según itinerario, pero mi esposa, aunque fue por mí, el vuelo se había atrasado. Él no despegó a tiempo allá en Guadalajara por una falla en el avión. Y bueno, no me pudo esperar, tenía que irse a trabajar. Yo llegué casi a las 4 o 5 de la tarde, no recuerdo. Pero en esa ocasión me conoció su hermana, ¿verdad? Patricia. Es la que le sigue en edad. Mi esposa es la más chiquilla. Entonces, pues la conocí, ¿verdad? Y me saludó y me dijo, oh, ¿tú eres Gerardo? Sí. Oh, vino Linda y estuvo esperándote, pero se tuvo que ir. Oh, sí, gracias, sí, ni hablar. En aquel tiempo no había ni celular ni nada de eso, entonces me cayó bien el anuncio, ¿verdad? Y entonces ya pasaron los días. Y entonces mi esposa me platicó que cuando me conoció Linda, que cuando me conoció Patti, le dijo, oye Linda, ¿qué le ves a este cuadro? Está feo con toda la mano. Bueno, no sé si le dijo que con toda la mano, pero ¿qué le viste, Linda? Ay, pues es que no sé. No sé, pues vieras, no, pues todo me gusta de él, pero ¿qué le viste? Y yo creo que esto ha pasado muchas de las veces en la vida de alguno aquí. ¿Verdad? De repente llegas con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, ¿verdad? Yo tenía una empleada allá en México, madre soltera, que cuando conoció a alguien que la andaba cortejando ahí, la hija le reclamaba y le decía, mamá, ¿pero qué le ves a ese jefe? Por donde lo voltees a ver está horrible. ¿Sí o no? Sí. No voy a hacer referencia a ninguno de aquí para que no se vaya a sentir aludido, nada más fue conmigo, ¿ok? Pero es muy probable que en algún caso de ustedes también pasó así. Y trivialmente decimos, pues, es por el amor. Está enamorado, por eso lo está bien, por eso la ve bonita. Aunque está molacha y está visca y está con las patas cascorvas, pero pues ya la ve bien, pues ni hablar. ¿Verdad? Y pues, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le pregunto, Él nos amó a nosotros, no obstante nuestra vileza. Y yo me quedaba pensando cuando estaba terminando mi bosquejo, ¿qué si hubiera habido otro ser supremo en otra parte del universo y se le hubiera acercado a nuestro Dios Trino? Y me imaginaba yo un diálogo ahí, pues sí, en mi imaginación nada más, ¿verdad? Oye, tú eres el Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, soy yo soy el que soy. ¿Cómo veniste a amar esta creación tan horrible, ve nomás? Pues sí, pero son el objeto de mi amor. Ahí están mis elegidos. Yo
los crié, yo los amo. Yo soy amor. Y así despliego mi amor por todo el universo. Así que sácate tú para allá a tu universo, ¿no? Le dirá a la otra deidad. Fue, es y siempre será Él, la causa y la divina fuente de la que se origina el amor, que desde y hasta la eternidad se derrama desde las pléyades celestiales en todo el universo. La acción de origen en todo el universo y en toda la eternidad es de Dios con relación al amor. Repito, la acción, la iniciativa de origen en todo el universo y en toda la eternidad es de Dios. La reacción unidimensional, no selectiva, le corresponde a su elegido o a su elegida. Ya lo leímos en el versículo 19, ¿verdad? De 1 de Juan 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si repasamos otro 19, pero el de Romanos, que ya también lo leímos, por eso digo repasamos, leeremos la pregunta retórica que desde la eternidad y hasta la eternidad confronta a todos. ¿Cuál es esa pregunta? La que le dije que no se le olvide. Aquí, todo aquel que se ha topado con ella en el pasado, usted y yo que la encontró hoy, si es que no la había leído antes, y que así seguirá confrontando a la eternidad, en la eternidad futura, tendrá que hacer una pausa para contestarse. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Si alguna vez tú asumiste que pudiste rebelarte a la voluntad y a la soberanía de Dios, te tengo noticias. No hubo tal cosa. No hubo tal cosa. Si diste pasos en la dirección de la rebeldía es porque Dios te los permitió. Porque Él tiene un propósito superior. Así es que no fue que te saliste con la tuya. Aún los pasos de rebeldía están controlados por Dios, por su amor. ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Notas la dimensión de esa pregunta? Ahorita aquí vemos unos 15, 16 personas. Y a esta hora se están reuniendo en muchas iglesias. ¿Cuántos les gusta que haya en San Diego ahorita reuniéndose? Unos 15,000 personas. ¿Quién ha resistido su voluntad? En el resto del país, millones. En el resto del mundo, millones. En la eternidad pasada, millones. En la eternidad que viene, millones. ¿Quién se ha resistido a su voluntad? ¿Se acuerdan cuando Pilatos lo confrontó? Qué extravío, ¿no? De Pilatos. ¿No sabes que yo tengo autoridad para librarte? ¿Se imagina a Jesús, el maestro? ¿Crees que tienes autoridad, Pilatos? ¿Eso es lo que tú crees? Mira nada más lo extraviado que estabas. Así a veces nos portamos usted y yo como Pilatos. No la tendría si no te fuera dado del lugar. ¿Quién se ha resistido a su voluntad? ¿Quién? De ahí que, por ejemplo, hay veces que yo le invito a que venga al servicio de 3 semanas y usted no viene, por lo que sea. Le invito a que venga al estudio bíblico inductivo y usted no viene, por lo que sea. No crea usted que yo estoy pensando de usted que usted se salió por la suya. Después de casi 3 meses, la hermana Elvira me mandó un texto esta mañana diciendo: me había puesto en mi corazón estar en la iglesia, hermano, pero no puedo, estoy débil físicamente. Tal vez necesitaba estar en ese estado, por eso Dios le permitió lo que ha pasado. Déjeme quitarle el tal vez. No hay
resista a la voluntad de Dios. Y si Dios nos concede verla aquí la próxima semana, es porque no se pudo resistir a la voluntad de Dios. El punto dice corrección resolutiva al error posicional. Yo creo que ya quedó corregido, ¿no? Ya lo puedo entender así. Terminamos con el punto número 6. Él nos amó a nosotros. Revelación del misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El unigénito. El unigénito. Esa palabra de unigénito es la única vez que aparece aquí en las cartas de Juan. Pero en su evangelio aparece allá en 1:4 donde dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el versículo 18 del mismo capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. En Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito. Y Juan 3:18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí vemos entonces una obra redentora. Es una revelación del ministerio de la piedad. Vamos a ver cómo se revela. Una obra redentora. Que número 1, según el tiempo, allá, cumplido el tiempo, según lo dice también Gálatas 4:4, en un lugar, tiempo y espacio, en el Calvario, se manifestó para saciar la justicia de Dios con la muerte y resurrección de Cristo su Hijo, dejando así saciada la justicia del Padre y dando acceso a la manifestación de su amor en favor de todo aquel que cree. Y hace 2 semanas, creo, veíamos el misterio de la iniquidad del anticristo. Pues ahora vemos el misterio de la piedad, de la obra redentora de Cristo. Y le encontramos ahí, en 1 Timoteo 3:16, que a la letra dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Tuve que apoyarme en MacArthur para sacar este desglose que les voy a compartir. Misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio es el término que utiliza Pablo para referirse a una verdad oculta desde el Antiguo Testamento y que se reveló en el Nuevo Testamento. Y piedad se refiere a las verdades de la salvación, de la justicia en Cristo. Ese es el misterio de la piedad. Vamos a ver cómo se sigue revelando. Dios fue manifestado. Referencia clara de Cristo, que manifestó al Dios invisible delante de la humanidad entera, según Juan 14:9 y Colosenses 1:15. Miren, el tiempo me gana, pero cuando menos leamos lo que dice Colosenses 1:15. Miren, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Se manifestó. Misterio de la piedad. Dios manifestado, y luego dice en carne. Carne la de Cristo, no la de la naturaleza caída y pecaminosa que tenemos los humanos. Según lo describe allá Romanos 7:18-25, Pablo quejándose, sino solo a la de su condiciones, sino solo a la de sus condiciones humanas. Sigue diciendo 3:16, justificado en el Espíritu, una justificación que implanta a todo aquel que por fe cree en él. Por eso dice 5:1, justificado pues por la fe. La justicia espiritual y libre de pecado que poseyó Cristo en sí mismo. En sí mismo.
Sigue diciendo, visto de los ángeles. Está hablando del misterio de la piedad. Tanto los caídos, según Colosenses 2, 13 al 15, como de los elegidos. Mateo 28, 2, Hebreos 1, 6. Hebreos 1, 6. Mire, vamos a ver nada más Hebreos 1, 6, aunque tengo otras dos citas, cuando menos veamos la de Hebreos. La palabra de Dios está hablando de su revelación. 1:6 de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso dice ahí, visto de los ángeles. Y luego viene la parte concluyente de esta preciosa doxología, predicado a los gentiles. Es el misterio de la piedad, es como se revela mediante la predicación. Mediante la predicación del Evangelio, no de la predicación de métodos, no de la predicación de estrategias mercadotécnicas, el Evangelio. Cuando la palabra de Dios dice predicado a los gentiles, usted y yo deberemos de brincar tan alto como pudiéramos, porque gracias a esta disposición divina, nuestro acceso a la gloria fue otorgado. Dice 15:12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 16. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su... Oh, no, estoy mal. Hechos 28:28 dice, y ellos, los gentiles, oirán, predicado a los gentiles. Las últimas dos declaraciones de este misterio de la piedad, creído en el mundo, fe en plena función y ejecución. ¿Cómo se ha de creer si no se cuenta con la fe que es don de Dios? ¿Cómo se ha de creer si no se cuenta con la fe que es don de Dios? No podemos inventarla, no importa cuánto pujemos, ¿verdad? Y se nos dice muchas veces, no, mira, tú todo lo que tienes que hacer es creer en Dios, tú nomás crees. Ándale, tienes que creer, tienes que creer. Obras. Bueno, pues como tengo que creer, ya, no he creído todavía. Todavía sigo siendo el incrédulo, el escéptico que he sido siempre. Es que es necesaria la fe de parte de Dios para creer. Por eso creer en el mundo. Miren lo que dice Hechos 11:7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado en mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar, fueron también conmigo esos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Creído en el mundo. 18:27, la palabra de Dios hablando, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado el día, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La gracia de Dios ministrando la fe. Por eso dice Efesios 2:8,
8, 9 y 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por los trapos de inmundicia, por las obras, para que nadie se gloríe, sino que todo es virtud de Dios. Y luego dice, recibido arriba en gloria. Última cita de mi bosquejo. Porque según Hebreos 1.3, dice la palabra de Dios así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, mostrando así que el Padre estaba complacido con él, y mostrando así que el Padre habría aceptado por completo su obra redentora. Revelación del misterio de la piedad. Ya lo vio revelado. Él nos amó a nosotros. ¿Usted conoce? ¿Usted ama a Dios? Entonces, como verdadero creyente, corresponda y sacrifique y tema y obedezca y prioritícele a Él. Ya usted está percibido con este mensaje. Usted no conoce a Dios, usted no ama a Dios, pero en este mensaje Dios le ha manifestado su amor y Dios le ha movido a conocerle a Él. Considere, ¿quién se ha resistido a su voluntad? No más resistencia. Si respondemos en cualquiera de las dos direcciones, siendo ya creyentes o siendo cautivados por la verdad de Dios para poder ser creyentes, el llamado es a responder. Si lo hiciésemos así,